La noche envolvía la ciudad como un manto oscuro, silenciando su bullicio habitual. Pedro Morales, un hombre conocido por su impecable gusto y éxito en el mundo de la moda, atravesaba la ciudad en su lujoso automóvil. No era habitual que condujera él mismo. Su agenda siempre estaba repleta y confiaba esta tarea a su chofer. Sin embargo, esa noche era diferente. Algo en su interior lo empujó a tomar el volante, quizás buscando un respiro de su agotadora rutina o tal vez deseando disfrutar del raro silencio que ofrecían las horas nocturnas. El camino hacia su residencia, ubicada en las afueras de la ciudad, se extendía ante él como una cinta de asfalto que serpenteaba entre colinas y árboles altos. A lo lejos, las luces de la ciudad se desvanecían, reemplazadas por la penumbra de la carretera. Los faros del auto iluminaban la vía vacía, revelando pequeños detalles. Hojas secas que danzaban con el viento, la sombra fugaz de algún animal cruzando en la distancia, el brillo tenue de la luna filtrándose entre las nubes. Pedro mantenía una mano en el volante y la otra descansando en la palanca de cambios, mientras su mente vagaba entre los pensamientos del día. Había cerrado un acuerdo importante, uno que ampliaría su imperio de boutiques de lujo, consolidando aún más su lugar en la cima de la industria. Pero a pesar del éxito y la riqueza, sentía un peso invisible, un vacío que ni siquiera él lograba identificar. Esa soledad, esa desconexión, se hacía más evidente en momentos como este, cuando no había asistentes, empleados ni compromisos inmediatos que reclamaran su atención. El aire nocturno entraba por una rendija de la ventana, fresco y limpio, llenando el interior del coche con un aroma a tierra húmeda y hojas secas. Pedro respiró profundamente, disfrutando de la tranquilidad. La radio del auto permanecía apagada. Prefería el silencio para ordenar sus pensamientos. Cada kilómetro que recorría lo alejaba más del ruido ensordecedor de la ciudad, de los problemas cotidianos y de la sensación constante de que siempre había algo más por lograr. Mientras avanzaba por el camino, Pedro se perdió en recuerdos de su infancia. Aunque había crecido rodeado de comodidades, la figura de su madre, Amanda, era un recuerdo constante en su mente. Había sido una mujer fuerte y determinada, alguien que siempre buscaba mantener unida a la familia. Sus enseñanzas aún resonaban en su vida, incluso años después de su muerte. Había canciones que ella le cantaba de niño, pequeños rituales que hacían juntos, y Pedro encontraba consuelo en esos momentos, aunque ahora parecieran tan lejanos como la luna que iluminaba el cielo. De repente, un movimiento captado por el rabillo de su ojo lo sacó de sus pensamientos. Frenó ligeramente, ajustando la vista hacia adelante. A lo lejos, en el borde de la carretera, una figura solitaria parecía luchar contra el viento nocturno. A medida que se acercaba, los faros de su coche revelaron con mayor claridad a una anciana que caminaba con paso lento pero firme. Su silueta delgada estaba envuelta en un chal viejo y sus cabellos grises ondeaban al ritmo de las ráfagas de aire. Algo en esa escena lo inquietó, una combinación de preocupación y una extraña sensación de familiaridad que no podía explicar. Sin pensarlo demasiado, Pedro redujo la velocidad y se detuvo al costado del camino. El motor del coche ronroneaba suavemente, interrumpiendo el profundo silencio de la noche. Abrió la puerta con cuidado, sintiendo el frío del aire nocturno acariciar su rostro. Algo en su interior le decía que este encuentro no sería uno cualquiera. Pedro bajó del automóvil con movimientos lentos y cautelosos, como si temiera perturbar la calma de la escena. El aire nocturno era más frío de lo que había imaginado, un contraste marcado con el calor reconfortante del interior del coche. Cerró la puerta con suavidad, el sonido resonando ligeramente en la soledad de la carretera. Sus zapatos de cuero crujieron contra el asfalto mientras daba unos pasos hacia la anciana. Ella continuaba avanzando lentamente, ajena o quizás indiferente a la presencia del vehículo detenido detrás de ella. El chal que llevaba parecía un escudo contra el frío, aunque a simple vista era evidente que no era suficiente para protegerla de las ráfagas cortantes que agitaban las hojas secas a su alrededor. Sus movimientos eran deliberados pero fatigados, como si cada paso requiriera un esfuerzo mayor que el anterior. Pedro notó cómo el viento jugaba con su cabello plateado, que brillaba bajo la luz de los faros. Había algo etéreo en su presencia, algo que no lograba descifrar. ¡Señora!, llamó Pedro con voz firme pero amable, acercándose unos pasos más. ¿Se encuentra bien? Es peligroso caminar sola por aquí a estas horas. La anciana detuvo su marcha.
No giró inmediatamente, pero su cuerpo pareció tensarse ligeramente al escuchar su voz. Pedro notó cómo el chal que la envolvía se apretó un poco más contra su cuerpo, como si se protegiera del frío, o de él. Finalmente, se volvió lentamente hacia él y Pedro pudo ver su rostro por primera vez. Estaba surcado por arrugas profundas, como mapas que narraban una vida larga y difícil. Sin embargo, sus ojos eran lo más llamativo. Había en ellos un brillo peculiar, una mezcla de cansancio y determinación, pero también algo más, algo que parecía contener secretos que no estaban destinados a ser revelados fácilmente. ¿Puedo ayudarla en algo?, insistió Pedro, su tono impregnado de genuina preocupación. La anciana lo miró fijamente por un momento que pareció durar más de lo necesario, como si estuviera evaluando sus intenciones. Entonces, en lugar de responder, dejó escapar un suspiro que el viento se llevó rápidamente. Dio un paso hacia él, su figura más pequeña y frágil bajo la luz directa de los faros. Es una noche fría, dijo finalmente, su voz suave pero firme, como si las palabras llevaran consigo un peso invisible. Pedro notó el leve temblor en su tono, un indicio de la fragilidad de su cuerpo. Solo intento llegar a mi destino, agregó, aunque no explicó cuál era. Pedro, ahora más intrigado que nunca, señaló hacia su coche. Déjeme llevarla. Este camino es peligroso y no puedo dejarla aquí sola. No sería correcto. Hizo un gesto invitándola a acercarse, manteniendo una distancia prudente para no incomodarla. La anciana dudó por un instante. Sus ojos viajaron desde Pedro hacia el coche y luego de vuelta a él. Su semblante parecía debatirse entre la desconfianza y la necesidad. Finalmente, con una leve inclinación de cabeza, aceptó su oferta. Pedro sintió un extraño alivio mientras se apresuraba a abrir la puerta del copiloto para ayudarla a subir. Su caminar era lento y cada movimiento parecía calculado. Él sostuvo su brazo con cuidado mientras ella se acomodaba en el asiento. Antes de cerrar la puerta, Pedro notó que ella llevaba una modesta bolsa de tela colgada al hombro. Parecía casi vacía, como si contuviera solo lo esencial. Cerró la puerta con suavidad, rodeó el coche y volvió al asiento del conductor. Cuando encendió el motor, el ronroneo llenó el silencio, pero dentro del coche reinaba una calma extraña, rota únicamente por la respiración pausada de la anciana. Pedro comenzó a conducir de nuevo, y aunque la carretera se extendía igual de oscura y solitaria que antes, la presencia de la mujer cambiaba por completo el ambiente. No podía dejar de mirarla de reojo, intrigado por su figura, por su silencio y por el aire enigmático que parecía envolverla. Había algo en ella que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo, una extraña sensación que no lograba explicar. Pero sabía, sin lugar a dudas, que esa noche estaba lejos de ser ordinaria. La carretera se extendía frente a ellos, oscura y desierta, iluminada solo por los faros del coche que proyectaban un resplandor tenue sobre el asfalto. El motor ronroneaba en un ritmo constante, un sonido casi hipnótico que llenaba el espacio silencioso del interior del vehículo. Pedro mantenía ambas manos en el volante, sus ojos centrados en el camino, aunque no podía evitar lanzar miradas furtivas a su pasajera. La anciana se mantenía inmóvil, con las manos juntas en el regazo y los ojos fijos en algún punto más allá del parabrisas, como si estuviera sumida en pensamientos muy profundos. La tensión era palpable, un aire pesado que hacía que el trayecto pareciera más largo de lo que realmente era. Pedro se aclaró la garganta intentando suavizar el ambiente. ¿Tiene familia cerca? ¿Alguien que la esté esperando?, preguntó con cautela, tratando de entablar conversación. La anciana no respondió de inmediato. Permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera considerando cuidadosamente qué decir. No tengo a nadie que me espere, respondió finalmente, su voz apenas un susurro que se perdió en el murmullo del motor. Había algo en su tono que hizo que Pedro se sintiera incómodamente consciente de la soledad que esa simple frase transmitía. Pensó en insistir, en hacer otra pregunta que le permitiera saber más sobre ella, pero decidió no presionarla. El silencio volvió a caer entre ellos, más pesado que antes. De repente, algo cambió. La anciana comenzó a tararear una melodía suave, casi imperceptible al principio, pero que poco a poco se hizo más clara. Pedro reconoció inmediatamente la canción, aunque no sabía por qué. Era como un eco de un recuerdo lejano, algo enterrado en lo profundo de su memoria. Giró la cabeza ligeramente hacia ella, intrigado. La voz de la anciana, aunque débil, tenía una calidad sorprendentemente pura, cargada de emoción. Conozco esa canción.
dijo Pedro después de un momento, rompiendo el hechizo que la melodía había creado. La anciana dejó de cantar abruptamente y lo miró de reojo, una expresión enigmática en su rostro. Sus ojos parecían leerlo como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente. Es una canción para quienes han amado profundamente, respondió ella, su voz resonando con una mezcla de melancolía y sabiduría. Una canción que no se olvida, aunque el tiempo pase. Sus palabras simples pero cargadas de significado golpearon algo en Pedro, algo que había intentado enterrar durante años. Él desvió la mirada hacia la carretera, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado, imágenes de su madre cantándole esa misma melodía cuando era niño, de noches en las que la música llenaba su pequeño mundo de seguridad y amor. Era imposible que la anciana supiera eso, y sin embargo ahí estaba, trayendo a la superficie algo que él había relegado al olvido. Al olvido. ¿Cómo conoce esa canción?, preguntó finalmente, su voz tensa por la mezcla de emociones. No podía evitar sentir que la respuesta a esa pregunta era crucial, que había algo importante que necesitaba entender. La anciana giró la cabeza hacia él y una leve sonrisa se formó en sus labios. Porque las canciones como esta nunca desaparecen, dijo enigmáticamente. Se quedan con nosotros, recordándonos lo que realmente importa. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente inquietante y al mismo tiempo reconfortante en sus palabras. Era como si ella estuviera hablando directamente a su alma, tocando fibras que él no sabía que aún estaban ahí. El resto del trayecto transcurrió en silencio, pero no era el mismo tipo de silencio de antes. Este era un silencio cargado de significado, como si las palabras no fueran necesarias para comunicar lo que ambos sentían. Mientras conducía, Pedro no podía dejar de preguntarse quién era realmente esa mujer y qué significaba ese encuentro. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que no podía explicar con lógica. Y aunque no podía preverlo, este sería solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. El auto avanzaba lentamente, con Pedro cada vez más sumido en sus pensamientos. La melodía que la anciana había cantado parecía haberse instalado en su mente, repitiéndose una y otra vez, como un eco persistente. Sus dedos apretaban con fuerza el volante mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Aquella mujer había despertado algo en él, algo que no podía describir con claridad, pero que lo mantenía inquieto. De reojo, Pedro observó a la anciana una vez más. Ella permanecía en silencio, con los ojos fijos en la carretera frente a ellos, pero su presencia llenaba el espacio con una extraña sensación de calma y, al mismo tiempo, misterio. Había algo en ella que lo desafiaba, una serenidad que parecía esconder secretos profundos, inalcanzables para alguien como él, acostumbrado a tener todas las respuestas al alcance de la mano. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige?, dijo finalmente Pedro, rompiendo el pesado silencio. Había algo en su tono, una mezcla de curiosidad y cautela, que lo hacía sonar más vulnerable de lo que pretendía. La anciana giró la cabeza hacia él con lentitud. Su mirada penetrante parecía atravesarlo, pero no respondió de inmediato. Su silencio no era incómodo, sino deliberado, como si estuviera evaluando qué decir. «A casa», contestó al fin, su voz tan suave que Pedro tuvo que esforzarse para escucharla. «Siempre trato de regresar, incluso cuando el camino es largo». Esa respuesta aparentemente simple resonó en Pedro de una manera que no pudo explicar. Había algo en la forma en que lo dijo, en el peso de esas palabras, que le hizo sentir que no hablaba solo del trayecto físico que recorrían. Había un significado más profundo, más complejo, que él no lograba descifrar. Su curiosidad crecía con cada segundo que pasaba junto a ella. «¿Y vive lejos de aquí?», preguntó, intentando mantener la conversación. La anciana sonrió levemente, pero no respondió. En cambio, desvió la mirada hacia la ventana, como si estuviera observando algo que él no podía ver, algo que existía más allá de la oscuridad que los rodeaba. Pedro soltó un suspiro, frustrado por su falta de respuestas. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. En su mundo, las cosas eran directas, claras, y las personas rara vez tenían algo que ocultar frente a él. Pero esta mujer era diferente. Cada palabra suya, cada gesto, parecía calculado, como si ella supiera exactamente cómo mantenerlo intrigado sin revelar demasiado. La carretera seguía extendiéndose frente a ellos, cada vez más solitaria.
Los árboles a ambos lados parecían formar un túnel oscuro y el aire se sentía más frío a medida que avanzaban. Pedro notó cómo la anciana se ajustaba el chal alrededor de los hombros y sintió una inesperada punzada de preocupación por su bienestar. ¿Está cómoda? Si tiene frío, puedo encender la calefacción, ofreció, intentando sonar despreocupado. Ella negó con la cabeza suavemente, sin apartar la mirada de la ventana. Estoy bien, gracias, respondió con una voz tranquila, casi maternal. Pero gracias por preocuparte. Esa última frase lo descolocó. Era un comentario sencillo, pero había algo en su tono, en la manera en que lo dijo, que lo hizo sentir como un niño siendo regañado con ternura. Algo que no podía recordar completamente, pero que le resultaba extrañamente familiar. Pedro decidió que no insistiría más. Se obligó a centrarse en el camino, aunque cada kilómetro que recorría junto a ella parecía envolverlo más en una sensación de irrealidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué tenía esa extraña habilidad para despertar emociones en él que llevaba años intentando ignorar? El trayecto continuó en silencio, pero en su mente se gestaban preguntas sin respuestas, una maraña de pensamientos que no lograba ordenar. Cada segundo junto a aquella mujer lo acercaba más a una verdad que, aunque desconocida, sentía que estaba destinada a descubrir. Y aunque aún no lo sabía, esa verdad cambiaría para siempre el curso de su vida. La carretera continuaba serpenteando entre la oscuridad de la noche, con apenas unos pocos destellos de la luna que lograban filtrarse entre las nubes y los árboles. Dentro del coche, la atmósfera seguía cargada de un silencio extraño, denso, como si las palabras no tuvieran lugar en ese pequeño espacio compartido. Pedro ajustó ligeramente su posición al volante, intentando mantener su atención en el camino, pero su mente no podía dejar de divagar. Había algo profundamente perturbador en la presencia de la anciana, una sensación de familiaridad que no lograba descifrar. La anciana, por su parte, permanecía inmóvil, como una estatua frágil pero imperturbable. Sus manos seguían descansando en su regazo, y su mirada, fija en el horizonte, parecía viajar mucho más lejos de lo que los faros del coche alcanzaban a iluminar. Pedro se preguntaba en qué pensaba, qué historia habría detrás de aquellos ojos que parecían contener décadas de secretos. Decidió romper el silencio una vez más, aunque sabía que cualquier intento de obtener respuestas claras sería probablemente en vano. Debe haber sido un día largo para usted, comentó con un tono que intentaba ser casual, aunque había una evidente curiosidad detrás de sus palabras. La anciana no respondió de inmediato. Pedro casi pensó que no lo había escuchado, hasta que ella finalmente giró su cabeza hacia él, con una expresión que era difícil de leer. Todos los días son largos cuando se camina solo, dijo con una voz que parecía llevar el peso de muchas vidas. Pedro sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Había algo en ellas que lo tocó profundamente, algo que resonaba con una parte de él que había intentado ignorar durante mucho tiempo. Sin saber por qué, sintió la necesidad de hablar, de llenar el espacio con algo que pudiera aliviar esa sensación de incomodidad. Bueno, al menos esta noche no está sola, dijo, intentando sonar optimista, pero incluso mientras pronunciaba las palabras se dio cuenta de que sonaban vacías. La anciana sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y volvió a mirar por la ventana. El silencio volvió a instalarse entre ellos, y Pedro comenzó a sentir una creciente inquietud. Era como si la presencia de aquella mujer removiera algo dentro de él, algo que no estaba preparado para enfrentar. Intentó distraerse con el acto de conducir, enfocándose en los detalles del camino, en los sonidos del motor, pero nada parecía aliviar esa sensación de intranquilidad. Finalmente, se atrevió a preguntar algo más directo. ¿Está lejos su casa? Tal vez debería llamarse a alguien para que la espere cuando llegue. Era una pregunta práctica, lógica, pero también un intento de obtener alguna pista sobre quién era realmente esta mujer. La anciana giró su cabeza hacia él nuevamente y esta vez su mirada lo atrapó por completo. Había algo en sus ojos, algo profundo y desconcertante, que hizo que Pedro sintiera un nudo en el estómago. Mi casa no está lejos, dijo simplemente, pero luego añadió algo que lo dejó helado. Aunque no estoy segura de que sea la misma que recuerdo. Pedro frunció el ceño, confundido. Esa respuesta no tenía sentido. Quiso insistir, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la anciana continuó hablando. A veces, cuando caminas por mucho tiempo, las cosas cambian. O quizás somos nosotros los que cambiamos y ya no las reconocemos.
dijo en un tono reflexivo, casi como si estuviera hablando consigo misma. Sus palabras flotaron en el aire como un eco, llenando el coche con un significado que Pedro no podía entender del todo. Con cada minuto que pasaba, la anciana parecía volverse más misteriosa, más inalcanzable. Pedro se encontraba en una encrucijada entre querer saber más y temer lo que podría descubrir. Había algo profundamente inquietante en todo aquello, algo que desafiaba su lógica y su sentido común. Y aunque aún no lo sabía, ese viaje estaba a punto de llevarlo a un lugar del que no podría regresar igual. El coche avanzaba con suavidad por la carretera desierta, con el sonido constante del motor llenando el espacio entre los dos ocupantes. Pedro, con las manos firmemente en el volante, trataba de mantener su atención en el camino, pero las palabras de la anciana seguían resonando en su mente. Había algo inquietante en su tono, algo que parecía estar cargado de un significado más profundo, aunque no podía precisar qué era. Su mirada fija en la carretera, ocasionalmente se desviaba hacia ella, buscando respuestas en su enigmático semblante. De repente, un sonido seco y fuerte rompió el ritmo monótono del trayecto. Pedro sintió como el coche comenzaba a tambalearse ligeramente, perdiendo estabilidad. Instintivamente aferró el volante con más fuerza, sus ojos buscando la causa del problema en el retrovisor. Un ruido rítmico, pesado, confirmaba lo que temía. Una de las ruedas había sufrido un pinchazo. Maldijo entre dientes y comenzó a reducir la velocidad, luchando por controlar el vehículo mientras se dirigía hacia el arcén. El coche se detuvo finalmente en un tramo oscuro de la carretera, rodeado de árboles cuyas siluetas se alzaban como sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Pedro apagó el motor y respiró profundamente, intentando calmarse. Un momento, dijo en voz alta, dirigiéndose a la anciana. Creo que tenemos un problema. La anciana permaneció en silencio, sin moverse en su asiento. Parecía completamente impasible, como si nada de lo que acababa de ocurrir la hubiera afectado. Pedro salió del coche, cerrando la puerta tras de sí, y caminó hacia la parte trasera para inspeccionar el daño. La rueda trasera derecha estaba completamente desinflada, el caucho desgarrado como si hubiera pasado sobre algo afilado. Suspiró pesadamente y se dirigió al maletero en busca de las herramientas necesarias para cambiarla. Mientras trabajaba, el silencio de la noche parecía intensificarse a su alrededor. Solo se escuchaban sus movimientos mientras aflojaba las tuercas y levantaba el coche con el gato hidráulico. De vez en cuando alzaba la vista hacia el interior del vehículo, donde la anciana permanecía inmóvil, apenas visible bajo la tenue iluminación de las luces interiores. Había algo en su quietud que lo inquietaba más que el pinchazo en sí. Era como si ella estuviera completamente separada de la situación, como si no perteneciera realmente a ese lugar. Pedro se esforzó por no pensar demasiado en ello, concentrándose en su tarea. Sacó la rueda de repuesto y comenzó a reemplazar la dañada, sus manos trabajando con movimientos precisos pero apresurados. No podía evitar sentir que algo en el ambiente había cambiado, una especie de tensión invisible que parecía envolverlo. El aire, antes fresco, ahora se sentía más pesado, más denso, como si estuviera cargado de algo que no podía definir. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, terminó de ajustar la nueva rueda y guardó las herramientas en el maletero. Se limpió las manos en un pañuelo y se permitió un momento para mirar a su alrededor. La carretera seguía desierta, y el único sonido era el susurro del viento que movía las hojas de los árboles. Sin embargo, había algo en la oscuridad que lo hacía sentir observado, como si hubiera algo escondido entre las sombras. Sacudiendo la cabeza para despejar esos pensamientos, Pedro regresó al coche y abrió la puerta del conductor. Se detuvo por un momento antes de entrar, dirigiendo su mirada hacia la anciana. «Ya está todo listo», dijo con un tono que intentaba sonar casual, aunque su voz traicionaba una ligera tensión. Pero lo que vio al mirar al asiento del copiloto lo dejó paralizado. La anciana no estaba allí. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba fijamente el lugar donde ella debería estar. Se giró rápidamente, observando a su alrededor, pero no había señales de ella. La carretera estaba tan desierta como antes, y el viento seguía soplando, indiferente a su desconcierto. «¿Señora?», llamó, su voz temblando ligeramente, pero la única respuesta fue el eco de sus propias palabras,
perdiéndose en la inmensidad de la noche. Pedro sintió como el aire a su alrededor se volvía más frío, casi cortante, mientras el eco de su propia voz se desvanecía en la oscuridad. Se quedó inmóvil, con una mano todavía apoyada en la puerta abierta del coche, incapaz de procesar lo que estaba viendo, o más bien, lo que no estaba viendo. La anciana, que momentos antes estaba sentada en el asiento del copiloto, había desaparecido sin dejar rastro alguno. Su mente comenzó a buscar una explicación lógica, aunque cada teoría que intentaba formular parecía más absurda que la anterior. Quizás, durante el tiempo que estuvo cambiando la rueda, ella había decidido bajarse del auto y alejarse, pero eso no tenía sentido. Su caminar era lento, cansado, y el terreno no era precisamente amable. Aún así, Pedro se aferró a esa posibilidad, desesperado por encontrarle lógica a lo que acababa de ocurrir. Encendió la linterna de su teléfono y comenzó a iluminar los alrededores. La luz titilante del dispositivo apenas lograba romper la oscuridad de la noche, pero Pedro avanzó de todos modos, escaneando los márgenes de la carretera y los arbustos cercanos. Su corazón latía con fuerza, acelerado no solo por la preocupación, sino por una creciente sensación de inquietud que parecía clavarse en lo más profundo de su ser. «Señora, por favor, responda». Su voz, cargada de una mezcla de miedo y frustración, volvió a perderse en el vacío. Escuchó cómo el eco de sus palabras se desvanecía, tragado por el susurro constante del viento. Se detuvo por un momento y trató de escuchar algo, cualquier cosa. Un crujido de ramas, un murmullo, el sonido de pasos, pero la noche permaneció muda, indiferente a su desconcierto. Pedro comenzó a alejarse más del coche, internándose en el costado de la carretera donde los árboles formaban una especie de muro natural. Sus botas crujían contra el suelo cubierto de hojas secas y el haz de luz de su linterna oscilaba mientras caminaba, proyectando sombras que parecían moverse a su alrededor. La sensación de ser observado lo perseguía con cada paso, pero se obligó a continuar. Se detuvo en seco cuando algo llamó su atención. Allí, a unos metros de distancia, vio algo que no encajaba, un pedazo de tela ondeando débilmente en una rama baja. Al acercarse, reconoció el chal de la anciana, ese mismo que había estado envuelto alrededor de sus hombros durante todo el trayecto. Pedro lo tomó con manos temblorosas, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse en cualquier momento. El tejido era áspero, gastado, y tenía un aroma débil, pero inconfundible, a lavanda. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo, mientras giraba la cabeza de un lado a otro, buscando alguna señal de la anciana. Pero no había nada más, solo ese chal colgado en una rama, como si alguien lo hubiera dejado allí intencionadamente. Con el corazón apretado, Pedro regresó al coche, apretando el chal entre sus manos. Subió al asiento del conductor y cerró la puerta con fuerza, como si esa acción pudiera protegerlo de lo inexplicable que acababa de presenciar. Respiró hondo varias veces, tratando de calmarse, pero su mente no dejaba de girar en círculos. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido? ¿Por qué no había huellas, ni rastro alguno de ella al chal? Y, más importante aún, ¿por qué sentía que había algo profundamente familiar en todo aquello? Pedro miró el chal durante unos segundos antes de colocarlo en el asiento del copiloto. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Sus manos estaban tensas sobre el volante y su mirada fija en la carretera frente a él, como si esperara que la anciana reapareciera en cualquier momento. El viento golpeó suavemente las ventanas del coche, trayendo consigo un susurro que parecía contener palabras que no podía entender. Pedro se estremeció, como si una corriente eléctrica recorriera su columna. Finalmente, apretó los dientes y aceleró, dejando atrás ese tramo de carretera con una mezcla de alivio y miedo. Pero algo en su interior le decía que esa noche no había terminado, y que las respuestas que buscaba todavía lo estaban esperando en algún lugar más adelante. El coche avanzaba lentamente por la carretera oscura, pero Pedro apenas registraba el camino frente a él. Sus manos apretaban con fuerza el volante, como si aferrarse a algo tangible pudiera mantenerlo anclado a la realidad. El chal de la anciana, cuidadosamente doblado en el asiento del copiloto, parecía brillar débilmente bajo la tenue luz del panel del coche, como un recordatorio constante de lo que acababa de suceder. Su mente giraba en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había desaparecido la anciana sin que él lo notara? ¿Por qué había dejado su chal detrás? Y lo más perturbador, ¿por qué todo esto le resultaba tan inquietantemente familiar?
Pedro no era un hombre que creyera en lo sobrenatural. Siempre había sido alguien práctico, alguien que confiaba en la lógica y los hechos, pero esa noche estaba desafiando todo lo que había conocido hasta ahora. El sonido constante del motor del coche era lo único que rompía el silencio, pero incluso ese ruido parecía distante, como si perteneciera a otro mundo. Pedro miraba de vez en cuando hacia el chal, esperando que de alguna manera ofreciera una pista, una respuesta a las preguntas que lo atormentaban. Pero era solo un pedazo de tela, aparentemente ordinario, aunque cargado de un peso que no podía explicar. A medida que avanzaba por la carretera, sintió una creciente sensación de que no estaba solo. No era algo físico, no había coches acercándose ni figuras al borde del camino. Era más bien una presencia, un peso intangible en el aire, como si algo invisible lo estuviera observando desde la oscuridad. Pedro se esforzó por ignorarlo, concentrándose en el asfalto frente a él, pero la sensación era persistente, casi sofocante. De repente un recuerdo fugaz cruzó su mente, como un destello en la penumbra. Era un fragmento de su infancia, uno que no había visitado en años, una noche similar a esta, con el sonido del viento y la luz de la luna iluminando su habitación. Su madre, Amanda, estaba sentada junto a su cama, tarareando una melodía que lo había arrullado hasta quedarse dormido. Era la misma canción que la anciana había cantado en el coche. Pedro parpadeó, desconcertado por la claridad del recuerdo y por cómo había emergido de repente. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible en el interior del coche. Miró nuevamente el chal, su mente intentando conectar los puntos, pero cada vez que creía acercarse a una respuesta, ésta se desvanecía como humo entre sus dedos. El aire dentro del coche parecía volverse más denso, y Pedro sintió una punzada de miedo que se mezclaba con una extraña sensación de anticipación. Era como si estuviera en el umbral de algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer, un tenue resplandor en el horizonte que rompía la oscuridad de la noche. Pedro sintió un alivio momentáneo al verlas, pero ese alivio fue rápidamente reemplazado por una inquietud más profunda. Sabía que, aunque estuviera regresando a la seguridad de su hogar, las preguntas que lo atormentaban no se quedarían atrás. Ese encuentro, esa desaparición, ese chal, todo seguía girando en su mente como un rompecabezas incompleto. Mientras conducía hacia su casa, Pedro se hizo una promesa silenciosa. Descubriría la verdad detrás de lo que había sucedido esa noche. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba cuán inquietante fuera. Había algo en ese encuentro que estaba destinado a revelar una parte de su vida que él mismo había olvidado, una verdad que lo aguardaba en la penumbra. Pero por ahora solo podía seguir adelante, con el chal como único testigo de lo ocurrido y con la certeza de que su vida ya no volvería a ser la misma. Pedro llegó a su casa en las afueras de la ciudad, una majestuosa residencia rodeada de jardines y muros altos que parecían protegerlo del mundo exterior. Detuvo el coche frente a la entrada principal y apagó el motor, pero permaneció sentado en silencio durante unos segundos, mirando fijamente el chal que aún descansaba en el asiento del copiloto. La inquietud que lo había acompañado durante todo el trayecto no había disminuido. Al contrario, parecía haberse intensificado. Sentía como si la noche, con todos sus misterios, lo hubiera seguido hasta allí, infiltrándose en la tranquilidad aparente de su hogar. Finalmente, suspiró y salió del coche, llevando el chal consigo. El aire frío de la noche lo envolvió de inmediato, pero no le prestó atención. Cerró la puerta del vehículo y subió los escalones de la entrada. Las luces cálidas del interior brillaban a través de las ventanas, proyectando sombras acogedoras que contrastaban con la oscuridad que había dejado atrás en la carretera. Su esposa, Clara, lo esperaba en la sala de estar. Estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos, pero levantó la mirada en cuanto escuchó la puerta abrirse. Su rostro se iluminó con una sonrisa de bienvenida, aunque se desvaneció ligeramente al notar la expresión seria de Pedro. «¿Llegaste tarde? ¿Todo bien?», preguntó, cerrando el libro y dejando que su tono mostrara una leve preocupación. Pedro dejó el chal sobre una de las mesas cercanas y se pasó una mano por el cabello, tratando de encontrar las palabras para explicar lo que había sucedido. «Tuve un encuentro extraño en el camino», comenzó, pero su voz sonaba distante,
como si estuviera reviviendo cada momento mientras hablaba. Clara lo observó en silencio, esperando a que continuara. Vi a una anciana caminando sola por la carretera. Parecía frágil, perdida, así que decidí detenerme para ayudarla. Su mirada se desvió hacia el chal, como si éste pudiera confirmar la historia por sí solo. La llevé en el coche por un tramo, pero algo extraño sucedió. Cuando tuve que detenerme para cambiar una rueda, desapareció. Simplemente ya no estaba allí. Clara arqueó una ceja, claramente intrigada, pero también algo escéptica. ¿Desapareció? ¿Cómo es eso posible? Preguntó con suavidad, aunque había un atisbo de duda en su tono. Pedro negó con la cabeza, incapaz de ofrecer una respuesta que pudiera satisfacerla, o a sí mismo. No lo sé. Busqué por todos lados, pero lo único que encontré fue esto. Señaló el chal, que ahora parecía ocupar un lugar central en la habitación, como si estuviera cargado de una energía invisible que ninguno de los dos podía ignorar. Clara se levantó del sofá y se acercó para examinar el chal. Lo levantó con cuidado, como si temiera dañarlo, y lo inspeccionó bajo la luz. Parece viejo, pero está bien cuidado. ¿Estás seguro de que era de ella? Pedro asintió lentamente. Lo llevaba puesto. Lo reconocería en cualquier lugar. Después de un momento de silencio, Clara habló de nuevo, esta vez con un tono más ligero, casi divertido. Quizás era un espíritu. Ya sabes, una de esas historias de fantasmas que siempre circulan en lugares como este. Pero al ver la expresión seria de Pedro, su sonrisa se desvaneció. ¿Tú crees en esas cosas? Pedro vaciló antes de responder. No lo sé, Clara. Nunca he creído en lo sobrenatural, pero lo que ocurrió esta noche no tiene explicación, y la canción que cantó era la misma que mi madre solía cantarme cuando era niño. Esa última revelación hizo que Clara frunciera el ceño, sorprendida por la coincidencia. ¿La misma canción? Eso es extraño. Pedro asintió, cruzándose de brazos mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad. Hay algo en esto que no está bien, algo que no logro entender, pero sé que no es casualidad. Clara, sintiendo su preocupación, colocó una mano sobre su brazo en un gesto tranquilizador. Quizás es cansado, Pedro. Tal vez todo esto tiene una explicación lógica, pero ahora mismo no puedes verla. ¿Por qué no lo dejamos por hoy? Ven a descansar. Pedro suspiró profundamente y asintió, aunque sabía que descansar sería difícil. Había algo en esa noche que lo había tocado profundamente, algo que no desaparecería con unas horas de sueño. Mientras seguía Clara hacia el dormitorio, una sola idea ocupaba su mente. Debía encontrar respuestas, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtenerlas. La mañana llegó demasiado rápido para Pedro, con los rayos del sol colándose a través de las cortinas de la habitación. Había dormido poco y mal, con imágenes de la anciana, el chal y la carretera desierta rondando su mente durante toda la noche. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Clara, su mente no lograba encontrar sosiego. Sabía que lo que había experimentado no era un sueño ni una simple coincidencia. Algo más profundo estaba en juego, algo que lo conectaba con un pasado que creía haber enterrado. Se levantó temprano, antes de que Clara despertara, y se dirigió a la cocina para prepararse un café. Mientras la máquina funcionaba, su mirada se desvió hacia el chal, que seguía descansando sobre la mesa donde lo había dejado la noche anterior. Bajo la luz del día, el tejido parecía aún más viejo, más desgastado, pero de alguna manera conservaba una extraña dignidad, como si fuera un objeto lleno de historias. Pedro lo observó detenidamente, intentando desentrañar su significado, pero no encontró más que preguntas. Con la taza en la mano se acercó a la mesa y tomó el chal. El aroma a lavanda, débil pero persistente, seguía impregnando el tejido. Lo sostuvo frente a él buscando algún indicio, algo que pudiera explicarle cómo había terminado en su coche, pero no había nada que destacara. Aún así, la sensación de familiaridad lo asaltó una vez más. Era como si hubiera visto ese chal antes, pero no lograba recordar dónde ni cuándo. Decidido a no dejar que su mente divagara sin rumbo, Pedro se dirigió al estudio, llevando el chal consigo. Cerró la puerta detrás de él y lo colocó cuidadosamente sobre el escritorio. Encendió su ordenador y comenzó a buscar cualquier pista en Internet, introduciendo palabras clave como anciana desaparecida, chal viejo y canciones de cuna. Sin embargo, nada relevante aparecía. Las búsquedas solo le devolvían historias dispersas, la mayoría leyendas urbanas que no tenían relación con lo que había experimentado. Frustrado, apagó el ordenador y apoyó la cabeza entre las manos.
Sentía que las respuestas estaban justo fuera de su alcance, como si una cortina invisible lo separara de la verdad. Fue entonces cuando recordó algo que Clara había dicho la noche anterior. Quizás era un espíritu. Pedro no creía en esas cosas, pero ¿y si había algo más en este mundo que no entendía del todo? ¿Y si este encuentro era algo más que un simple accidente? Con ese pensamiento en mente, se levantó del escritorio y abrió un cajón donde guardaba una vieja caja de madera. Dentro había algunas fotografías antiguas, recuerdos de su infancia y de su madre, Amanda. Sacó las imágenes y comenzó a revisarlas, buscando cualquier conexión con el chal o la canción que la anciana había cantado. Pasó una a una, viendo rostros familiares, momentos felices capturados en papel, pero nada que respondiera a sus preguntas. Finalmente, llegó a una foto que lo detuvo en seco. Era una imagen de su madre, joven, sentada en una mecedora con un niño pequeño en brazos, probablemente él mismo. Lo que llamó su atención no fue la escena, sino el objeto que descansaba sobre las piernas de su madre, un chal idéntico al que ahora estaba sobre su escritorio. Pedro sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza mientras levantaba la foto para observarla más de cerca. No puede ser, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro en la quietud del estudio. Los detalles eran inconfundibles, el patrón del tejido, los tonos apagados del color, era el mismo chal, pero ¿cómo había terminado en manos de la anciana? ¿Y qué conexión tenía con su madre? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero esta vez también había un atisbo de claridad. Esto no podía ser una coincidencia. Había algo que unía a esa mujer, el chal y su madre, algo que estaba destinado a salir a la luz. Y Pedro sabía que no podía ignorarlo más. Tenía que descubrir la verdad, aunque significara desenterrar recuerdos que había pasado años intentando olvidar. La fotografía temblaba ligeramente en las manos de Pedro mientras sus ojos recorrían cada detalle de la imagen. El chal, el mismo chal que ahora descansaba sobre su escritorio, era inconfundible. Aquel objeto no era un simple accesorio de la anciana que había recogido en la carretera. Era parte de un recuerdo de su propia infancia, un símbolo que unía su presente con un pasado que creía enterrado. Su mente se llenó de preguntas mientras intentaba darle sentido a la conexión. Se dejó caer en la silla junto al escritorio, con la fotografía aún entre los dedos. ¿Cómo era posible que el chal de la foto estuviera ahora en su posesión después de haber desaparecido durante décadas? ¿Qué relación tenía la anciana con su madre, Amanda? Y lo más importante, ¿por qué todo esto estaba sucediendo ahora? Pedro cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de pensamientos que lo inundaba. Después de unos minutos, se puso de pie con determinación. Sabía que quedarse sentado reflexionando en círculos no lo llevaría a ninguna parte. Si quería respuestas, tendría que buscarlas activamente. Colocó la fotografía cuidadosamente en el escritorio junto al chal y salió del estudio. Clara estaba en la cocina preparando el desayuno, y aunque Pedro quería contarle lo que había descubierto, decidió no hacerlo por el momento. No porque desconfiara de ella, sino porque sentía que aún no tenía suficientes piezas del rompecabezas para compartir algo coherente. Voy a salir un momento, dijo, tratando de sonar casual. Clara levantó la mirada con una ceja arqueada. ¿Tan temprano? ¿Pasa algo? Pedro negó con la cabeza rápidamente. No, solo necesito aclarar algunas cosas. No tardaré. Su esposa lo observó por un instante más antes de asentir y volver a concentrarse en lo que hacía. Pedro tomó las llaves del coche y salió de la casa, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Decidió regresar al lugar donde había encontrado a la anciana la noche anterior. Sabía que probablemente no encontraría nada allí, pero sentía que debía intentarlo. Conducir por la misma carretera le provocaba una extraña sensación de déjà vu. El paisaje que había pasado desapercibido en la oscuridad de la noche, ahora se presentaba con una claridad inquietante. Los árboles se alzaban altos y delgados, sus ramas desnudas formando patrones retorcidos contra el cielo gris. El aire era frío, casi cortante, y la carretera seguía desierta, igual que antes. Pedro redujo la velocidad al acercarse al tramo donde había recogido a la anciana. Aparcó el coche a un lado del camino y bajó, cerrando la puerta detrás de él. La quietud del lugar era abrumadora, rota solo por el sonido del viento que soplaba entre los árboles. Pedro caminó lentamente por el borde de la carretera, escudriñando cada rincón, cada sombra, en busca de algún indicio. Pero no había nada.
ni rastros de la anciana ni señales de su presencia, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, algo llamó su atención. En la base de un árbol cercano, justo al borde del camino, vio algo que parecía un objeto enterrado parcialmente entre las hojas secas. Se agachó y lo recogió con cuidado. Era una fotografía, antigua y descolorida, pero aún legible. Su corazón dio un vuelco al ver de qué se trataba. La imagen mostraba a su madre, Amanda, de pie junto a una mujer mayor que Pedro no reconocía de inmediato. La anciana vestía un chal que, aunque diferente en color, tenía el mismo patrón que el que él había encontrado. Lo que más le impactó fue la expresión de ambas mujeres. Había algo en sus rostros, una mezcla de tristeza y resignación, que transmitía una historia que Pedro no conocía. Se quedó allí, mirando la foto con una mezcla de asombro y confusión. ¿Quién era la otra mujer? ¿Por qué estaba con su madre? Y, sobre todo, ¿por qué esta foto había aparecido aquí, en este lugar específico? Pedro sabía que estas preguntas no eran coincidencia. Había algo más grande en juego. Algo que lo conectaba no solo con su madre, sino también con esa anciana misteriosa. Volvió al coche con la foto firmemente agarrada en su mano. Su determinación se fortaleció. Esto no era un accidente, era una señal, y estaba dispuesto a seguir cada pista, cada fragmento de memoria hasta llegar a la verdad. Pedro permaneció sentado en el coche durante varios minutos, con la fotografía antigua entre sus manos. Sus ojos recorrían una y otra vez la imagen, buscando algún detalle que pudiera darle más pistas. La mujer junto a su madre seguía siendo un enigma. Había algo en su postura, en la forma en que miraba a la cámara, que transmitía una sensación de profunda melancolía. Aunque no podía asegurarlo, Pedro sentía que aquella anciana tenía que ser la misma mujer que había recogido la noche anterior. El chal, el ambiente de la foto, todo apuntaba a una conexión que aún no lograba descifrar. Con el corazón pesado, guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta y arrancó el coche. Decidió que su próximo paso sería visitar la antigua casa de su madre. Aunque hacía años que no iba y no estaba seguro de si encontraría algo útil allí, sentía que ese lugar podría guardar respuestas. A medida que avanzaba por las carreteras rurales hacia la propiedad, los recuerdos de su infancia comenzaron a regresar con fuerza. Recordó las tardes soleadas jugando en el jardín, el aroma de los guisos de su madre que llenaban la cocina y sobre todo las canciones que ella solía cantarle por las noches. Esa canción específica, la misma que la anciana había entonado, resonaba ahora en su mente como un eco persistente. Cuando llegó, la vieja casa estaba tal como la recordaba, aunque un poco más deteriorada por el paso del tiempo. Las ventanas estaban cerradas, las paredes mostraban signos de desgaste, y el jardín que una vez había sido vibrante ahora estaba cubierto de maleza. Pedro salió del coche y caminó lentamente hacia la puerta principal, sintiendo como una mezcla de nostalgia y ansiedad se apoderaba de él. Había evitado este lugar durante mucho tiempo, pero ahora parecía ser el único camino hacia las respuestas que buscaba. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento pero intacto. El aire tenía un aroma añejo, una mezcla de madera envejecida y recuerdos olvidados. Pedro encendió la linterna de su teléfono y comenzó a explorar. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, y cada habitación parecía llevarlo de regreso a un fragmento de su infancia. Sin embargo, lo que buscaba no estaba en los recuerdos felices. Sabía que había algo más profundo, algo escondido en las sombras de su pasado. Al entrar en el dormitorio de su madre, un escalofrío recorrió su cuerpo. Todo estaba casi como lo recordaba. La cama perfectamente hecha, una pequeña lámpara en la mesita de noche y una cómoda antigua con un espejo ligeramente empañado. Pedro se acercó a la cómoda y comenzó a abrir los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera conectarlo con la fotografía o con la anciana. En el tercer cajón encontró algo que lo dejó sin aliento. Era otro chal, idéntico al que la anciana había dejado en su coche. Estaba cuidadosamente doblado, como si hubiera sido guardado con mucho cariño. Pedro lo tomó con manos temblorosas y el aroma a lavanda, aunque más tenue, aún persistía. Sintió que su corazón comenzaba a acelerarse mientras las piezas del rompecabezas se alineaban lentamente en su mente. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Bajo el chal había una caja de madera, pequeña pero decorada con delicados grabados. La abrió con cuidado y encontró un conjunto de cartas, todas escritas a mano. Reconoció la letra de su madre de inmediato, pero lo que más le sorprendió fue el destinatario.
Mercedes. Ese nombre no le era familiar, pero algo en él despertó una sensación de reconocimiento que no podía explicar. Pedro comenzó a leer la primera carta, escrita en un tono cargado de emoción. Su madre hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios y de un amor que había sido imposible de olvidar. Cada palabra lo acercaba más a la verdad, y con cada línea sentía como el peso de la historia se volvía más grande, más personal. Al terminar la carta, supo que debía continuar. Las respuestas estaban allí, entre esas páginas llenas de tinta y sentimientos. La sensación de que algo extraordinario estaba a punto de revelarse se hizo más intensa. Pedro se sentó en el borde de la cama con la caja sobre sus piernas, preparándose para leer las demás cartas. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre, pero también entendía que no podía retroceder. La verdad lo estaba llamando, y él estaba listo para enfrentarla. Pedro tomó una profunda respiración antes de abrir la segunda carta de la caja. El papel, amarillento por el tiempo, crujió ligeramente bajo sus dedos. La letra de su madre seguía siendo clara, cuidadosa, como si cada palabra hubiera sido escrita con una intención especial. Al leer, Pedro sintió como la historia que siempre había creído conocer comenzaba a desmoronarse, revelando algo mucho más complejo, algo que su madre había mantenido oculto durante años. La carta, dirigida nuevamente a Mercedes, comenzaba con una frase que lo dejó helado. Nunca imaginé que las decisiones que tomamos por amor pudieran doler tanto con el tiempo. Pedro sintió como un nudo se formaba en su garganta. Su madre hablaba de un sacrificio, de un secreto que había guardado para proteger a quienes amaba. Mientras continuaba leyendo, las palabras comenzaron a revelar una conexión entre su madre y Mercedes. Una relación que parecía más profunda de lo que había imaginado. Según las cartas, Mercedes había trabajado para Amanda, su madre, durante muchos años. Era una mujer fuerte y trabajadora, pero también había pasado por dificultades que Amanda nunca pudo ignorar. Una de las cartas mencionaba un momento clave. Cuando me pediste ayuda para cuidar de tu hijo, no lo dudé. Sabía que tenía los medios para ofrecerle lo que tú no podías en ese momento, pero nunca imaginé que te haría tanto daño separarte de él. Pedro leyó esas palabras una y otra vez, intentando procesar su significado. ¿Hijo? ¿De qué estaba hablando su madre? ¿Podría Mercedes haber sido madre? Y de ser así, ¿por qué Amanda estaba tan involucrada en esa historia? La sensación de que había algo más grande, algo profundamente personal, comenzó a pesar sobre sus hombros. Cada palabra en las cartas parecía acercarlo a una verdad que hasta ahora había permanecido enterrada. Mientras leía la siguiente carta, el peso de la revelación se hizo más claro. Amanda había tomado una decisión que alteró la vida de ambas mujeres: cuidar al hijo de Mercedes como si fuera suyo, ofreciéndole una vida que Mercedes, en su situación, no podía garantizar. La carta estaba cargada de remordimiento, pero también de esperanza. Amanda parecía luchar constantemente con la decisión que había tomado, preguntándose si realmente había hecho lo correcto. Pedro cerró los ojos, sintiendo como una avalancha de emociones lo golpeaba. Si lo que estaba leyendo era cierto, todo lo que sabía sobre su infancia y su familia estaba incompleto. Había piezas faltantes en su historia, piezas que ahora parecían estar uniéndose de la manera más inesperada. Se levantó de la cama con la caja en las manos, sintiendo la necesidad de aire fresco. Salió de la casa y se sentó en el porche, dejando que el frío de la mañana lo envolviera. Las cartas aún descansaban en su regazo, y aunque parte de él quería detenerse, sabía que no podía. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Mientras abría otra carta, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Mercedes no era solo una figura pasajera en la vida de Amanda, era alguien fundamental, alguien cuyo dolor y sacrificio estaban profundamente entrelazados con su propia existencia. Las canciones, el chal, el encuentro en la carretera, todo parecía estar relacionado con una historia que su madre había intentado proteger, pero que ahora, por alguna razón, estaba saliendo a la luz. La última frase de la carta que tenía en sus manos resonó en su mente como un eco interminable. Sé que algún día Pedro entenderá todo esto, y espero que pueda perdonarnos. Su nombre, escrito con tanta claridad, lo dejó sin aliento. Su madre había escrito estas cartas para un momento como este, para que él eventualmente conociera la verdad. Pedro apretó las cartas contra su pecho y miró al horizonte, sabiendo que aún quedaba mucho por descubrir.
El misterio de Mercedes, su madre y su propia identidad estaba más cerca que nunca de ser revelado. Pero al mismo tiempo, sabía que las respuestas que buscaba también podrían traer consigo un peso que cambiaría para siempre su visión del pasado. Pedro se quedó inmóvil en el porche, mirando fijamente al horizonte, mientras el frío de la mañana se colaba por las rendijas de su chaqueta. Las cartas apretadas contra su pecho parecían latir con su propio ritmo, como si fueran un ser vivo que compartía con él el peso de lo que acababa de descubrir. La frase final de la carta seguía resonando en su mente. Sé que algún día Pedro entenderá todo esto, y espero que pueda perdonarnos. El eco de esas palabras le hizo sentir una mezcla de dolor, incredulidad y una necesidad urgente de saber más. Volvió a abrir la caja, sus manos temblorosas mientras tomaba la siguiente carta. Esta parecía más antigua, el papel más desgastado y contenía menos palabras, pero cada frase era un golpe directo a su comprensión del pasado. Su madre Amanda mencionaba el día en que Mercedes, una joven madre soltera y vulnerable, le había confiado su mayor tesoro, su hijo. El sacrificio que ambas habían hecho era un tema recurrente en las cartas. Mercedes lo había entregado para que tuviera una vida mejor, mientras que Amanda había asumido la responsabilidad de criar a un niño que no era suyo. Pero lo que Pedro nunca había imaginado era la verdad que ahora empezaba a emerger. Él mismo era ese niño. El papel resbaló de sus dedos y cayó suavemente al suelo. Pedro sintió que el aire se volvía más denso, como si el mundo entero hubiera cambiado en un instante. ¿Cómo era posible? Toda su vida había creído que Amanda era su madre biológica, que la familia que lo había criado era su única realidad. Pero las palabras de las cartas pintaban un cuadro diferente, uno que estaba lleno de secretos y decisiones desgarradoras. Mercedes no era solo una figura pasajera en su vida, era su madre biológica, una mujer que había permanecido en las sombras, observándolo de lejos, mientras Amanda lo criaba como si fuera suyo. Pedro se llevó las manos a la cabeza, tratando de procesar lo que había leído. Todo comenzaba a encajar. La canción que la anciana había cantado, el chal que había dejado en su coche, la fotografía que encontró bajo el árbol. Mercedes había estado intentando acercarse a él, transmitirle algo que las palabras no podían expresar. Quizás el destino había decidido que este era el momento para que él conociera la verdad. Con un renovado sentido de propósito, Pedro se puso de pie, dejando las cartas y el chal sobre la mesa del porche. Sabía que debía encontrar a Mercedes. No podía ignorar este descubrimiento, no después de todo lo que ella había sacrificado por él. Pero también sentía un peso en el pecho, una mezcla de culpa y miedo. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿Cómo se enfrenta uno a una verdad que cambia por completo su identidad? Volvió a entrar en la casa y tomó su teléfono. No tenía idea de dónde podría estar Mercedes, pero recordó algo importante. La noche anterior, cuando ella desapareció, había mencionado un lugar. Siempre trato de regresar a casa, aunque el camino sea largo. Esas palabras cobraban ahora un nuevo significado. Pedro debía encontrar esa casa, un lugar que probablemente guardaba las respuestas que él buscaba. Mientras salía nuevamente hacia el coche, su mente no dejaba de girar. Pensó en Amanda, en los sacrificios que ella también había hecho. Aunque no había sido su madre biológica, había sido su madre en todos los sentidos que importaban. Y ahora, también entendía que Mercedes había estado presente, aunque desde las sombras, intentando protegerlo de una manera que solo ahora podía empezar a comprender. Arrancó el coche con las cartas y el chal cuidadosamente colocados en el asiento del copiloto. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero Pedro sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Ahora, más que nunca, estaba decidido a encontrar a Mercedes y escuchar su versión de la historia. No solo por él, sino también por Amanda y por el vínculo inquebrantable que unía a esas dos mujeres con él. El coche avanzaba por la carretera mientras Pedro sostenía firmemente el volante. Sus ojos estaban fijos en el camino, pero su mente iba mucho más allá de la carretera que se extendía frente a él. Cada kilómetro que recorría parecía acercarlo más a la verdad, una verdad que hasta hacía unas horas había permanecido enterrada en las sombras de su pasado. Las cartas y el chal descansaban en el asiento del copiloto en Otigatas como si fueran testigos silenciosos de su determinación. La frase que Mercedes había dicho la noche anterior seguía resonando en su mente.
Siempre trato de regresar a casa, aunque el camino sea largo. Pedro sabía que ese regresar a casa no era solo un lugar físico, representaba algo más, algo íntimo y profundo que estaba por descubrir. Aunque no tenía una dirección exacta, sus instintos lo guiaban. La fotografía que había encontrado bajo el árbol, junto con las cartas, le daban una pista. Debía buscar en algún lugar donde Mercedes hubiera tenido una conexión significativa con su pasado. Después de conducir durante casi una hora, Pedro llegó a un pequeño pueblo al borde de las colinas, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles empedradas y las casas de colores apagados le daban un aire melancólico, como si el pueblo mismo cargara con las historias de sus habitantes. Recordó que su madre, Amanda, solía hablar de un lugar similar, un pueblo donde había pasado un tiempo en su juventud. Ahora todo parecía conectarse. Pedro estacionó el coche cerca de la plaza central, donde un viejo kiosco de música se alzaba rodeado de bancos desgastados por el tiempo. Miró a su alrededor, buscando algún indicio, algo que lo guiara hacia Mercedes. No sabía exactamente qué esperar, pero la sensación de que estaba en el lugar correcto era inconfundible. Caminó por las estrechas calles con las cartas y la fotografía guardadas en su chaqueta. Cada paso lo llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Preguntó a algunos vecinos si conocían a una mujer mayor llamada Mercedes, pero las respuestas eran vagas y muchos parecían desconfiar de un extraño haciendo preguntas. Finalmente, un hombre mayor que estaba sentado en el porche de una pequeña tienda levantó la vista cuando Pedro le mostró la fotografía. Esa mujer, Mercedes dijo con voz ronca, señalando a la anciana en la imagen. La conozco. Solía vender frutas y verduras aquí, en el mercado, hace muchos años, pero ya no la veo mucho. Pedro sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?, preguntó, tratando de contener la emoción en su voz. El hombre se encogió de hombros, pero luego señaló hacia las afueras del pueblo. Solía vivir en una casita, más allá de la colina, cerca del viejo molino. No sé si sigue allí, pero puedes intentarlo. Pedro agradeció al hombre y volvió rápidamente al coche. Las palabras del anciano parecían darle un nuevo propósito, una dirección concreta que seguir. Condujo por el camino de tierra que llevaba fuera del pueblo, mientras el paisaje cambiaba lentamente. Los árboles se alzaban altos a ambos lados, sus ramas desnudas formando un túnel natural que filtraba la luz del sol. A medida que se acercaba al molino, una pequeña casa apareció a lo lejos, casi escondida entre la vegetación. El corazón de Pedro se aceleró mientras detenía el coche frente a la casa. Era humilde, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un techo de tejas que parecía necesitar reparaciones. Bajó del coche, llevando consigo las cartas y el chal. El aire estaba en silencio, roto solo por el canto ocasional de algún pájaro. Había algo solemne en ese lugar, como si estuviera esperando su llegada. Se acercó a la puerta con pasos lentos, sus nervios cada vez más presentes. Golpeó suavemente, el sonido reverberando en la quietud. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos antes de que escuchara un crujido del otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de Mercedes. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del sol, y sus ojos, llenos de una mezcla de sorpresa y tristeza, se encontraron con los de Pedro. «Sabía que vendrías», dijo ella con voz suave, como si el destino hubiera dictado este encuentro mucho antes de que sucediera. Pedro no pudo decir nada al principio, las palabras atrapadas en su garganta mientras la miraba fijamente. Todo lo que había descubierto hasta ahora lo había llevado a este momento, y ahora que estaba frente a ella, sabía que las respuestas que buscaba finalmente estaban al alcance de su mano. Pedro permaneció inmóvil frente a la puerta, enfrentándose por primera vez a la mujer que sabía, en lo más profundo de su ser, que era su madre biológica. Las palabras de Mercedes, tan simples y cargadas de significado, flotaron en el aire. Sabía que vendrías. Había algo en su tono que no dejaba lugar a dudas. Ella lo había estado esperando, tal vez durante años. Sus ojos, marcados por las arrugas del tiempo y la experiencia, brillaban con una mezcla de nostalgia y pesar. Pedro sintió como su corazón latía con fuerza, como si cada latido empujara los fragmentos de su pasado hacia la superficie. Mercedes abrió la puerta un poco más, invitándolo a entrar con un gesto silencioso. Pedro asintió, aún sin palabras, y cruzó el umbral de la pequeña casa. El interior era humilde pero acogedor, con muebles desgastados que hablaban de una vida sencilla.
Había fotos enmarcadas en una vieja repisa, imágenes de un pasado que parecía detenido en el tiempo. Un aroma a té de hierbas llenaba el aire, envolviendo el espacio con una calidez inesperada. Mercedes señaló una mesa junto a la ventana y lo invitó a sentarse. Pedro obedeció, todavía procesando la intensidad del momento. Mercedes se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Por un momento el silencio entre ellos fue absoluto, roto solo por el suave canto de los pájaros afuera. Pedro sacó el chal y las cartas de su chaqueta, colocándolos con cuidado sobre la mesa entre ambos. La mirada de Mercedes se posó en ellos y un suspiro profundo escapó de sus labios. «Lo encontraste», murmuró, sus dedos temblorosos alcanzando el chal. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un objeto sagrado, un puente entre el pasado y el presente. No estaba segura de si alguna vez lo harías, pero siempre tuve esperanza. Pedro finalmente encontró su voz. «Leí las cartas», dijo con suavidad, sintiendo cómo su garganta se cerraba mientras las emociones se acumulaban. «Leí todo lo que mi madre, Amanda, escribió sobre ti, pero necesito escucharlo de ti. Necesito entender lo que pasó». Mercedes asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que no derramaba. «Tu madre, Amanda, fue una mujer extraordinaria», comenzó, su voz quebrada pero firme. «Cuando me encontré en una situación que parecía imposible, ella apareció como un ángel, ofreciéndome ayuda cuando más la necesitaba». Hizo una pausa, acariciando el chal como si en él se escondiera la fuerza para continuar. «Eras mi hijo, Pedro, mi pequeño, pero yo era joven, sola y sin recursos. Amanda me convenció de que podía darte una vida mejor, una que yo no podía ofrecerte, y aunque me destrozó el alma, acepté. Lo hice por ti». Las palabras de Mercedes golpearon a Pedro como un torrente, cada una trayendo consigo un peso que nunca había imaginado. «¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó, su voz llena de emociones encontradas. «¿Por qué me dejaste creer que Amanda era mi única familia?». Mercedes lo miró directamente a los ojos, su expresión reflejando un dolor que parecía haber cargado durante décadas. «Porque Amanda me lo pidió. Quería protegerte, darte estabilidad, y sabía que mi presencia solo complicaría las cosas. Pero nunca estuve lejos, siempre estuve aquí, observándote de lejos, esperando el momento adecuado». Pedro sintió como las lágrimas comenzaban a brotar, pero no intentó detenerlas. La canción, el chal, ¿por qué ahora? ¿Por qué elegiste este momento para aparecer en mi vida? Mercedes esbozó una leve sonrisa, llena de tristeza. «Porque sabía que el tiempo se me acaba, hijo. Quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No para que me perdones, sino para que entiendas que todo lo que hice fue por amor. Tanto Amanda como yo te amamos de formas distintas, pero nunca dejamos de hacerlo». Las palabras de Mercedes resonaron profundamente en el corazón de Pedro. Se dio cuenta de que no había nada que perdonar, solo un inmenso sacrificio que ambas mujeres habían hecho por él. Extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Mercedes, sus dedos entrelazándose en un gesto de conexión y reconciliación. «Gracias», dijo con voz quebrada, «por todo lo que hiciste, por nunca rendirte». En ese momento, la casa, el tiempo, todo pareció detenerse. Madre e hijo compartieron un silencio lleno de significado, sabiendo que finalmente habían encontrado algo que el tiempo nunca podría borrar, el vínculo eterno que los unía.